Gracias, hermano Jimmy. No sé qué sería mi vida sin Jimmy, pero ahí está, ¿verdad? Estamos hablando acerca del sumo sacerdote y la vestimenta. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia es una representación gráfica de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote estaba acompañado por sus hijos, y a sus hijos les llamaban los sacerdotes. Esos sacerdotes son una representación gráfica de nosotros los creyentes. Cristo como nuestro sumo sacerdote y nosotros como los sacerdotes del Dios Altísimo. Razón tuvo el apóstol Pedro de escribir en su segunda carta y decir que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Anunciar las virtudes de nuestro sumo sacerdote. Con ese versículo en la mente, que nuestro trabajo como sacerdotes es anunciar las virtudes de nuestro sacerdote, vamos a mirar la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Cuáles son las virtudes que vamos a anunciar de nuestro sumo sacerdote? Hemos mirado a través de los domingos que lo primero que ponían al sumo sacerdote, después de bañarlo, después de lavarlo, después de desnudarlo, y lo bañaron porque nadie se baña con la ropa puesta, por supuesto, y entonces es un cuadro de nuestra desnudez espiritual, de nuestra limpieza espiritual, y ahora el Señor comienza a vestirlo al sumo sacerdote, tal como Dios vistió con una túnica de pieles a Adán y a Eva cuando se encontraron desnudos. Lo que vimos en el Génesis, en el capítulo 3, en el huerto del Edén, fue que cuando ellos se vieron desnudos después de pecar, después de ser rebeldes y desobedecer a Dios, entonces ellos se vieron desnudos y cogieron hojas de parra, hojas de higos, y se hicieron delantales con estas hojas de parra. Y nota lo que dice la palabra: se hicieron delantales, o sea, una vestimenta que solo cubría la parte delantera de su desnudez, no cubría toda su desnudez. Y el Señor les dice: esta vestimenta no te sirve. Y este es un cuadro de la autojustificación que alcanza solamente para cubrirnos una parte de nuestro pecado, pero no todo. Lo único que nos puede cubrir y nos puede justificar completamente es la sangre preciosa de Cristo. Por eso el Señor mató un animalito y con su piel le hizo a Adán y a Eva una vestimenta, una túnica que cubría tanto la parte de frente como la de atrás, para enseñarnos que la justificación de Cristo es completa. Cuando miramos esta historia aquí en el libro de Levítico acerca de la túnica, que es la primera prenda que Dios le coloca al sumo sacerdote, hemos aprendido que esa primera túnica al ras de su cuerpo es y representa la justicia de Cristo. Esa justicia por la cual nos hacemos aceptos en el amado. Esa justicia por la cual nos hacemos asequibles a la presencia del Señor. También esta justicia y este vestido de color blanco nos habla precisamente de la pureza, de la conducta recta, blanca, limpia, cristalina de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él fue sin pecado. Y solo de Cristo, no, también de nosotros, recuerden. Nosotros también tenemos que tener una conducta diáfana, una conducta limpia, lo que la Biblia llama una vida de santidad, una vida de limpieza, una vida de conducta irreprochable. Entonces pudimos mirar que esta túnica cubría al sumo sacerdote desde la cabeza hasta los pies, para enseñarnos que esta justicia del Señor nos cubre completamente. Y esta vestimenta la tenemos ahí, ¿verdad? ¿Dónde está ese cuadro donde está el sacerdote solo, por favor? Y podemos mirar que llegaba hasta el borde de sus pies para enseñarnos que la justicia de Cristo es una justicia total. Amén. ¿Cómo es la justicia del Señor? Completa. La justicia del Señor no es a medias, no. Todo lo que el Señor hace, lo hace completamente. Por eso hablamos de vida eterna,
por eso hablamos de una santidad completa, por eso hablamos de todo en totalidad, porque la justicia del Señor es completa. La túnica es la parte blanca que tiene mangas y que se aprecia debajo de la parte azul. Esa es la túnica, cubría todo el sacerdote y estaba hecho de una sola pieza. ¿Por qué? Porque la justicia del Señor es una sola. No hay justicia por otro lado que no sea la justicia del Señor. El apóstol Pablo, hablándole al apóstol Timoteo, a su siervo Timoteo, le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única justicia que el hombre necesita es la justicia de Cristo Jesús, nada más. Y no puede alcanzar el camino hacia el Señor si no es a través de Cristo. El Señor mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de la justicia de Cristo que nosotros vamos al Padre. Somos justificados a través de esa justicia del Señor. Recuerde algo importante. También aprendimos que esta túnica estaba bordada, dice la Biblia. Y estaba bordada de un arte primoroso, en excelencia. ¿Y sabe qué es lo importante? Que la única manera de poder apreciar el arte que los confeccionistas usaron para bordar, recuerde que nadie en el desierto sabía acerca de estas cosas. Nadie. El Señor comenzó a dar instructivas para crear el tabernáculo, para confeccionar todas estas vestimentas, y la nación de Israel, ninguno de ellos era adaptable, puede decir capacitado para hacer eso. El Señor tuvo que mandar su Santo Espíritu para llenarlos con este espíritu de sabiduría y para que los hombres de un momento a otro comenzaran a hacer cosas que nunca habían hecho, y lo hacían de una manera primorosa. Es exactamente el ministerio del Espíritu Santo. Crea en nosotros algo especial, un hombre nuevo, un hombre, voy a decir la palabra, un hombre primoroso, un hombre especial y una mujer especial también. Es la nueva creación que Él hace. Y entonces dice la Escritura que cuando tú mirabas esta túnica, tenía que estar bordada con un arte primoroso. Y para observar ese arte primoroso, teníamos que acercarnos a la túnica y observar ese bordado. De lejos no se apreciaba, tenía que uno acercarse. Así es necesario que el hombre se acerque ¿a quién? A Cristo Jesús, y pueda mirar en toda su belleza y en todo su esplendor a nuestro Salvador, solo acercándonos a Él. Y aquí vimos acerca de esa túnica. Luego, la siguiente vestimenta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Evítese problemas. Aquí está. La segunda vestimenta que nosotros hemos aprendido, ¿cuál era? La que iba encima de la túnica blanca. ¿Qué iba? El manto, ¿verdad? No, ¿qué iba? ¿Dónde está la túnica toda? No tenemos la túnica blanca sola, ¿verdad? Bueno, después de esa túnica blanca venía el cinto de la túnica. ¿Se acuerdan? El cinto de la túnica. Y hablamos de que el cinto de la túnica es un cuadro del servicio. Él se puso el cinto, recuerdan en el libro de Juan, capítulo 13, hablamos acerca de la Santa Cena, Ricardo, ¿te acuerdas? Ok. ¿Qué pasó en la Santa Cena? Ricardo y el hermano José cada primer domingo ofician aquí la Santa Cena. Deben recordar y aprender de que esa primera Santa Cena que el Señor mandó a preparar, Él estaba con sus discípulos y evidentemente estaba en el lugar de preeminencia, en el lugar central. Y dice la palabra del Señor que de pronto el Señor Jesucristo se pone de pie, se quita su manto, y vamos a mirar qué significado tiene el manto. El manto tiene un significado de autoridad, y se quita su manto. Mire, qué interesante. Se quita el manto, tal como la palabra del Señor en el libro de Filipenses nos dice que Él se despojó de ser Dios, se despojó de su autoridad, se quitó el manto. Y después que se quitó el manto, se ciñó una toalla, se ciñó en la cintura, se la ajustó, pidió un lebrío y comenzó a lavar los pies de sus discípulos como cuadro de humildad. Y la Biblia dice en Filipenses que Él se humilló a lo sumo y se humilló hasta la muerte de cruz. Note que el cinto que vemos allá de la túnica es un tipo del servicio.
Y es un cinto torcido, dice. Cuando la palabra del Señor habla de un cinto torcido, está hablando de un cinto trenzado, porque tiene dos colores, el azul, el púrpura y el carmesí. Entonces, cuando usamos la palabra torcido, es una trenza. Usted ha visto las trenzas que las mujeres se hacen en la cabecita, así una trenza de tres, ¿verdad? Y eso es importante porque aquí hay tres corrientes trenzándose unas con otras. El azul, que representa el cielo de donde viene Cristo y representa la deidad de Cristo. Luego miramos el color carmesí, rojo, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego miramos el color púrpura. El color púrpura es el que tenemos aquí, ¿verdad? Allá está. Hay muchos que hoy día vinieron de morados, ¿verdad? El color púrpura es la combinación del rojo, la sangre de Cristo, con el azul, que representa el cielo, la divinidad del Señor. Y la combinación de estos colores hacen la púrpura, que es usado por los reyes, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estos tres colores se unían, se trenzaban, se torcían entre ellos y formaban el cinto, que significa una cualidad de humildad, una cualidad de servicio de parte del Señor. Usted y yo, como sacerdotes del Dios Altísimo, estamos aquí para servir, no para ser servidos. Amén. Estamos aquí para servir a nuestro Señor. Y luego, después de este cinto, recién ahí miramos el manto. Ahora sí, pon el azul, por favor. Ahora sí miramos el manto. ¿Dónde está el manto? Ahí está. Ese es el manto. Y el manto es un cuadro de la autoridad. Y el manto, mire, solo tenía, era así como un chaleco, pero quedaba hasta mitad de pierna, ¿verdad? Por ahí quedaba el manto. Y el manto se colocaba, ¿por dónde? ¿Por dónde se colocaba el manto? Por la cabeza, de arriba, así, ¿verdad? Qué interesante que esto tiene una enseñanza importante. El Señor Jesucristo estaba siendo acusado. Los sacerdotes lo acusaron, pero no tenían potestad de matarlo porque ellos estaban prohibidos de hacerlo. Eso solamente le correspondía al Imperio Romano. Y entonces ellos van donde Pilato, donde Pilato, ¿verdad? No estamos hablando de aviación acá, pero van donde Pilato. Y allá Pilato no encuentra ninguna culpa sobre el Señor Jesucristo. Y entonces él comienza a interrogarlo al Señor Jesucristo, pero la Biblia, para que se cumpla la profecía de Isaías 53, dice que el Señor Jesucristo guardaba silencio. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Y Pilato lo queda mirando al Señor Jesucristo y le dice: ¿no me respondes? ¿No sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida o para liberarte? Y el Señor Jesucristo lo mira a Pilato, pobrecito a Pilato, ¿verdad? Y le dice: ninguna autoridad te fuera dada, si no vendría del cielo. Es decir, que la autoridad que tú tienes te la está dando el Señor. Toda la autoridad viene de Dios. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 28, cuando estableció la gran comisión, empezó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo toda autoridad. La autoridad viene de arriba, la autoridad viene de Dios. Y en esa autoridad nos mandó a nosotros y nos dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La autoridad, este manto representa la autoridad, una autoridad que nace producto de la humildad. Y notamos algo importante: toda potestad me es dada. Y en base a esa autoridad, ¿cuál fue el mandamiento? Ir por el mundo y predicar el evangelio. Qué casualidad que debajo de este manto de autoridad que viene del cielo hay unas campanitas y hay unos frutos, unas granadas. Esas campanitas somos usted y yo, que vamos por el mundo predicando el evangelio. Y esos frutos son los frutos de arrepentimiento que conseguimos cada vez que una persona se rinde a los pies del Señor Jesucristo. Toda autoridad me es dada. Por tanto, id y tocar las campanitas. Id y predicar el evangelio. Id, porque la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 15 que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay sonido de campanas cuando hay frutos de arrepentimiento que llegan al cielo. ¿Cuántos dicen amén?
Y esa es la figura que encontramos aquí, muy impresionante. Y nota algo bien interesante. Esas campanitas se le ponía al sumo sacerdote en todo el borde. Mire, ahí están los frutos. Y por supuesto, estas granadas, estaban confeccionadas de 3 colores. Tenían el color azul, tenían el color rojo y tenían el color carmesí, que ya hemos establecido qué significado tiene. Y nota algo. El sacerdote oficiaba su labor en el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. El sacerdote entraba ¿cuántas veces al año? Una sola vez al año. Pero antes de entrar tenía que oficiar una serie de sacrificios para limpiar su propio pecado, porque así, sin arrepentirse de sus pecados y sin la limpieza correspondiente de sus pecados, no podía entrar al lugar santísimo donde estaba la mera presencia de Dios, porque eso nos enseña que ninguno que esté con pecado puede mirar al Señor. La Biblia dice que debes aprender que sin pecado nadie podrá ver a Dios. Y entonces el sumo sacerdote oficiaba todo eso, y una vez que ya estaba limpiecito, seguro de que todos sus pecados estaban perdonados, entraba al lugar santísimo. Y entraba, ya sabemos, vamos a estudiarlo más adelante, estaba con una nube de perfume, que era un cuadro de Cristo cubriéndolo. Y él entraba y comenzaba a hacer su oficio sacerdotal ahí adentro. Y la gente que estaba afuera iba escuchando las campanitas, y mientras las campanitas sonaban, era un sinónimo ¿de qué? De que el sacerdote estaba moviéndose, estaba haciendo su trabajo, estaba oficiando su trabajo y no estaba muerto porque se estaba moviendo. Si el sacerdote entraba sin haber confesado pecado en la presencia del Señor, ¡pacatán!, caía fulminado por la santidad de Dios. Y entonces las campanitas ya no se escuchaban, y entonces el sacerdote iba con una cuerda atada a la cintura, y nadie podía entrar a sacarlo al sacerdote. A través de esa cuerda lo jalaban y lo sacaban del lugar santísimo. Pero note aquí el cuadro. Cuando el sacerdote estaba muerto, las campanitas no sonaban. Nosotros somos las campanitas. Y cuando el sacerdote que tenemos adentro está muerto, sin trabajar, las campanitas no suenan. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote está muerto, no está en actividad. Usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que toquemos la campanita, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos muertos sin hacer el oficio de sumo sacerdote, la campanita está sin sonar. No sonamos. Y la Biblia nos enseña que debemos predicar el Evangelio. El Señor dijo: toda potestad me es dada de arriba. Por tanto, id y sonad las campanitas para que traigan fruto, ¿verdad? Ahí está el cuadro que podemos mirar. Hoy día vamos a hablar acerca del éfod. ¿Dónde está el éfod, hermanita Eva? Ese es el éfod. Ok. El éfod es una forma de chaleco que va encima de la última prenda que hemos hablado. ¿Cuál es la última prenda que hemos hablado? El manto, ese azul, ¿verdad? Ahora encima está el éfod. Nota, la primera vestimenta, la túnica, ¿qué representa? ¿Qué representa? La justicia total de Cristo. La segunda vestimenta, azul, que hemos visto, el manto, ¿qué representa? La autoridad de Cristo. Ahora vamos a mirar el éfod. El éfod tiene un significado muy especial que lo vamos a estudiar. El próximo domingo a la misma hora vienen, por favor, ¿ok? Vamos a mirar esta vestimenta sagrada. Y algunos dicen que es la más antigua que existe en el mundo hebreo. El éfod es una especie de delantal, si usted lo mira. Parece ese delantal que nos ponemos cuando la esposa nos manda a la cocina, ¿verdad? Vaya a cocinar, ya, vaya a lavar los platos. Ahí está el éfod, el delantal. Es algo importante. Vamos a mirar en el delantal la representación de la divinidad y la humanidad de Cristo. Porque déjeme decirle, Cristo vino al mundo y se hizo hombre y fue 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Y el éfod nos narra esto que estamos diciendo. Este último
Era una vestimenta, como usted ve en el cuadro, corta, sin mangas, y era confeccionado. Vamos a Éxodo capítulo 28. Retrocedamos a Éxodo capítulo 28. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. No, si es pequeño no, tiene que ser un fuerte amén. No, tampoco, no le creo. Mire el versículo 6 de Éxodo capítulo 28. ¿Lo tiene? Amén. Y el Señor le dice a Moisés: y harás el éfod, y mire de qué lo va a hacer: de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Es decir, de obra hermosa. Usted escucha a los hermanos cuando le dicen cositas chulas a sus esposas: eres un primor, le dicen, ¿verdad? La mentira es pecado, pero a veces hay que decir cosas así, ¿verdad? Eres un primor, mi amor. La obra era de obra primorosa. ¿De dónde viene esta palabra primorosa? Es la fusión de dos palabras, hermano. De la palabra hermosura, belleza, y primor, delicado, lo primero, lo mejor. Primorosa. Primorosa. Eres lo mejor, lo más hermoso, lo más dulce. Es decir, como tú no hay ninguna, le decimos, ¿verdad? De obra primorosa. Así es lo que el Señor le manda a Moisés al confeccionar este éfod. Dice, tenía que ser de oro, mire, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos de nuevo? ¿Qué era? Ya se me fueron todos. Oro, ¿qué más? Azul, ¿qué más? Púrpura, ¿qué más? Carmesí, ¿qué más? Y lino torcido, que es de color blanco. ¿Cuántos elementos eran? 5 elementos. Mire qué interesante que cuando empezamos este estudio de Levítico, en el capítulo 1 encontramos ¿cuántos sacrificios que representan el sacrificio de Cristo? 5 sacrificios. Habían 5 animales. ¿Cuál era el primero? El toro, la vaca, el ganado vacuno que llamamos, la oveja, el ganado ovejuno, el cabrito, el ganado cabrino, la paloma y la tórtola. ¿Cuántos animales? 5 animales. Y ahí encontramos el número 5. Ahora que llegamos aquí a este éfod que representa la unión de Dios con lo humano, aquí encontramos 5 elementos importantes también. El número 5, escuche con atención, en la Biblia tiene que ver con la vida, con la muerte y gracia, ¿verdad? Gracias, hermanos. Yo me estaba olvidando. El número 5 tiene que ver con muerte y gracia. Cristo tuvo que morir para dispensarnos de su gracia. Si Cristo no hubiera muerto, no nos hubiera alcanzado su gracia para alcanzar la salvación. Y una vez que Él murió para dispensarnos, para darnos de su gracia salvadora, ahora cada uno de nosotros tenemos que morir para poder recibir la gracia de Dios. Si usted no muere a su yo, a su pecado, a su viejo hombre, a su antigua naturaleza, si usted no muere a todo eso, no puede recibir la gracia de Dios. Así funcionan las cosas. Entonces aquí tenemos nuevamente el número 5, que representa la muerte de Cristo y su gracia, y la muerte del pecador para recibir la gracia redentora de Cristo. Y entonces aquí miramos 5 elementos. El oro representa la realeza. El oro representa la gloria del reino divino. Cada vez que encontramos el oro como elemento dentro de la Biblia, directamente tiene que ver con la deidad. El oro siempre ha sido usado por reyes, por dioses, etc. Y el oro representa siempre a Dios. Aquí en este cuadro que estamos mirando, representa a Dios. Y luego miramos el azul. El azul realza la grandeza divina de Dios. Él es divino, Él vino del cielo.
no solamente es grande en su gloria divina, sino también señala su grandeza a través del cielo. Y luego veamos el siguiente elemento, la púrpura, que es, ya sabemos, una combinación del color azul, que representa la grandeza divina, y el color rojo, que representa la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador. La unión de estos dos colores establece el color púrpura, que es un símbolo de la realeza, es un símbolo del dominio universal. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, después de ser latigado, dice la palabra del Señor, muy cruelmente los soldados en aquel momento confeccionaron una corona de espinas, porque Él dijo ser el rey de los judíos, y en una forma burlesca comenzaron a burlarse del Señor, valga la redundancia, y colocaron la corona de espinas en su frente. Y dice la palabra del Señor que aproximadamente 600 soldados con una vara le golpeaban en la cabeza a nuestro Señor Jesucristo y se burlaban de Él, le meneaban la barba, lo abofeteaban, lo escupían y le pusieron un manto de color púrpura y se inclinaban ante Él y le decían: salve, oh Rey de los judíos. Y se burlaban sin saber que efectivamente Cristo es el Rey de reyes, es el Señor de señores, y un día aquellos que se burlaron de Él pagarán por lo que hicieron, porque el Señor verdaderamente es el Rey. El color púrpura representa precisamente ese simbolismo de realeza y dominio universal. También estamos mirando el carmesí, conocido también con el nombre de escarlata. Cuando usted escuche la palabra carmesí, cuando usted escuche la palabra escarlata, está hablando del color rojo, que representa la sangre del Cordero, la sangre inmaculada. Todo ello estaba torcido, unido, trenzado, mire, trenzado con el lino blanco, y el blanco siempre resalta lo que es pureza, lo que es santidad. Es decir, que el Señor tenía una mezcla de muchas cosas, de lo divino, de lo humano, de lo santo, de lo blanco, de lo limpio, lo puro, porque la Biblia dice que Él fue el único sin pecado, mientras Romanos dice no hay justo ni aun uno, y dice por cuanto todos pecaron. La palabra del Señor también dice que en Él no hubo pecado. Cristo es así de perfecto, y es interesante notar cómo se entretejen el azul, la púrpura, el carmesí, el escarlata, el lino torcido. Mire Éxodo capítulo 39. Éxodo capítulo 39. ¿Qué dijimos que el oro representa qué? ¿Qué representa? La deidad. Gracias, hermana Norma. Ella siempre está aquí en el servicio, nadie más que ella. ¿Qué representa el oro, Norma? La deidad. No olvide, la deidad. Miren, Éxodo 39:3, lo que dice: y batieron láminas de oro. ¿Qué es eso de batir las láminas de oro? ¿Qué estaban haciendo? Habían láminas de oro. ¿Qué las hicieron? Comenzaron a batirlas así como las mujeres baten los huevos en la batidora. ¿Sabe qué significa la palabra batieron? Las comenzaron a golpear a martillo, a ponerlas más finitas, y golpe, y golpe, y golpe. ¿Qué nos recuerda eso? Cuando están crucificando al Señor Jesucristo, estaban crucificando al Dios de los cielos, la divinidad. Y tenían que golpear esa lámina, batir esa lámina de oro, al punto de que una vez que estaba bien delgada, podían, ¿qué hacer? Sigan leyendo. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos. Era la única manera de empezar ya la lámina bien finita, después de ser golpeada muchas veces. Comenzaron a cortar y a formar hilos muy delgaditos, lo más delgado posible. Y entonces agarraban ese hilo de oro, agarraban ese hilo de azul, ese hilo de púrpura, ese hilo de carmesí, ese hilo de lino blanco y el hilo de oro, estos 5 elementos, y los entretejían y confeccionaban el éfod. Así como hacen las telas en los telares, ¿verdad? La unión de muchos hilos entrelazados unos con otros
forman la tela que confeccionaban, con el que confeccionaban el éfod. Es decir, que el éfod representa la parte humana, el lino blanco de la vegetación, y la parte divina, el oro. Cristo, el Dios hombre que vemos en la Biblia. Es interesante mirar. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Algo sumamente hermoso. No olvide que lo llamativo aquí es ver cómo el oro era machacado, era cortado en hebras finas y entretejido con los demás materiales, Dios metiéndose en la humanidad. El lino indudablemente nos habla de la humanidad de Cristo, y el oro de su realeza, de su divinidad. Y al estar envuelto el oro con el lino, entonces tenemos al Dios hombre, Cristo. Se hizo hombre por nosotros. Aunque Dios se hizo hombre, recuerde lo importante, nunca dejó de ser Dios. Antes bien fue el hombre perfecto, el que nunca conoció pecado. Mire conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tiene? Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, porque Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire, no es que dejó de ser Dios, cuidado. Cuando la Biblia dice que se despojó, está hablando que se despojó de su autoridad, no quiso imprimir su autoridad de Dios. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Mire 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Estamos hablando del Dios hombre, Cristo Jesús. Y Pablo en 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Él cargó tu pecado y el mío y el pecado de toda la humanidad, y lo puso y lo clavó en la cruz del Calvario y lo limpió con su sangre preciosa. Por nosotros tuvo que hacer eso. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este Dios hombre es Cristo Jesús. Recuerde algo bien importante. El hecho de que Él sea Dios hombre no nos exime de separar su divinidad de su divinidad, de su humanidad. ¿Ok? Como desgarrar el oro dentro del éfod. Algo más que podemos notar en esta figura es que el oro es una figura del rey, de Cristo, y era conforme a la orden de Melquisedec. Ahora, algo muy interesante en esta prenda: el oro representa no solo la deidad, sino que Él era y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos da una verdad que encontramos en las Escrituras, que nos enseña que Cristo, como sumo sacerdote, era según la orden de Melquisedec. ¿Qué tiene que ver esto? Mire conmigo Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 6. El Señor dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Les voy a contar la historia muy rápidamente. En Génesis capítulo 14, verso 18, vamos a Génesis. Génesis 14, 18. Este éfod nos habla precisamente del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre. El versículo 18 dice, entonces Melquisedec, ¿rey de qué? De Salem. Y de aquí nace la palabra Jerusalén. Y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué dice que sacó?
pan y vino. El pan representa la carne y el sacrificio del cuerpo de Cristo, y el vino su sangre preciosa que se derramó. Y le bendijo a quien Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio los diezmos a Abraham? A Melquisedec. ¿Y Melquisedec a quién representa? A Cristo. Cuidado, que esto es antes de la ley y antes del sistema levítico. Hoy día hay mucha controversia en cuanto los diezmos son para la iglesia, los diezmos son para Cristo. No, pero eso es en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. Lo que estamos leyendo es antes de la ley de Moisés. Y muchos enseñan que el diezmo ya no es vigente porque no conocen las Escrituras. Abraham, desde la antigüedad, antes que la ley existiera y el sistema levítico estuviera establecido, ofreció los diezmos de todo lo que había ganado a Melquisedec, cuadro de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y la Biblia nos dice que Melquisedec es un cuadro de Cristo. Claro que sí. Mire Salmos, capítulo 110, verso 4. Esta es una profecía concerniente a Jesús y su sacerdocio. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el sacerdote para siempre? Cristo Jesús. Recuerden que Melquisedec fue sacerdote de Dios en Salem, que significa Jerusalén, mucho antes de que comenzara la nación de Israel, mucho antes de que se impusiera el sistema levítico, mucho antes de que apareciera la ley. Ya existía Melquisedec, el Dios, el sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. Hoy podemos establecer que la función de Jesucristo como sumo sacerdote fue superior a la que tuvo precisamente Melquisedec, porque la Biblia dice que es superior a Melquisedec. Por eso miramos esta historia en el libro de Hebreos. Hoy, bajo el nuevo pacto, ya que el sacerdocio levítico fue anulado en favor de la función y el trabajo que Cristo hizo como sumo sacerdote. Así que el sacerdocio de Cristo es conforme a la orden de Melquisedec, quien no tiene principio, quien no tiene fin. Si usted estudia esta verdad en el libro de Hebreos, va a entender todo lo que hoy estamos hablando. La humanidad de Cristo, representada por el éfod. Esta éfod era una pieza bordada primorosamente. Consistía de dos partes. Mire qué interesante: la parte frontal, la espalda, la parte del frente, y la parte de atrás, la espalda. Eran dos piezas unidas por los hombros con un cinto. Y les voy a explicar algo importante. ¿Dónde estaba la unión de esta pieza? En los hombros. ¿Sabe qué llevaba en los hombros el sumo sacerdote? El sumo sacerdote llevaba dos piedras de ónice. ¿Sí saben cuál es la piedra de ónice? Mi amor, esa joya que te regalé de piedra de ónice, por favor. La piedra de ónice es una piedra preciosa de color oscuro, negro, casi negro. Y estas piedras tenían un engaste en oro. ¿Qué quiere decir la palabra engaste? Que estaban colocadas sobre bases de oro. No tienes esa figura aquí, ¿verdad? Sí, ahí están, miren. Y en esas piedras estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Mira qué interesante. 6 en un lado, 6 en el otro lado, para representar algo muy importante. Sobre cada hombrera había una piedra y ahí estaban grabados. Miren lo que dice Éxodo capítulo 28. Léalo conmigo. En el versículo 8 creo que está eso. Si me equivoco, corríjame. Y tomarás 2 piedras de ónice. 9, gracias. Y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra
y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarán los cordones de forma de trenza en los engastes. Esto es un cuadro del ministerio de Cristo como el buen pastor. El sacerdote llevaba 6 aquí y 6 aquí. ¿Sobre qué? Sobre sus hombros. En el libro de Lucas, capítulo 15, el Señor Jesucristo nos narra una historia. Lo miran los fariseos que lo están criticando porque hace cosas los días sábados. Ese es el contexto, ¿verdad? Y miren lo que les dice en Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan de arrepentimiento. Qué cuadro más hermoso del Señor, ¿verdad? Hay una alabanza que habla de esto, ¿verdad? Las 99 dejó en el redil, dice la alabanza, y fue por los valles y los collados a buscar a aquella que había perdido. Y una vez que la perdió, ¿dónde la lleva? La carga sobre sus hombros y la lleva al redil. Así es Jesús. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal, fuiste la oveja que se había perdido, se había extraviado, pero que Él te encontró. Y cuando te encontró, te puso entre sus hombros y te llevó al redil de Cristo Jesús. Qué hermoso cuadro. Este es el cuadro que encontramos aquí en el éfod, esas 2 piedras. El sacerdote llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de la nación de Israel, como Cristo hoy día lleva sobre sus hombros la responsabilidad de la iglesia. Esta vestidura, tanto como el manto, solo era usado por el sumo sacerdote. Vamos a mirar más adelante que esto representa a Dios mismo, representa al Hijo del Hombre, la humanidad, y representa el ministerio de Cristo. El éfod era una obra primorosa, era algo hermoso. Aunque Cristo miró, mire qué interesante, el hombre miró a Cristo en una forma sin atractivo, dice Isaías. Pero Dios mira a su Hijo Jesucristo como el Rey, como el Señor, con una belleza increíble. Muchas veces los hombres, dice Isaías, mire conmigo, capítulo 53, versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Así es como la humanidad recuerda cada vez que conmemoramos el sacrificio de Cristo, algo tan terrible, tan tosco, tan brutal. Lo miramos como sin atractivo, pero Dios mira a su Hijo Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. El éfod nos enseña la parte humana y la parte divina de Dios. Hay mucho que aprender, el tiempo nos ganó. Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén.
Siempre nos quedamos con ganas de más, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, es hermoso aprender todas estas cosas, todos estos pequeños detalles que en algún momento nos van a servir de algo, tanto como para nuestra vida espiritual como para alguien más. Bien, hermanos, bueno, ahora vamos a continuar. Dígame, pastor. Un momento, por favor, vamos a media hora, pastor. Vamos a correr. Hermanos, hablando del ministerio de Jesús, hablando de las campanitas, ¿verdad? Ya aprendimos esa parte de las campanitas, ¿no? Es nuestro ministerio. Quiere decir que nosotros somos campanitas que predicamos el Evangelio y por consiguiente traemos fruto a los pies del Señor. Quiero mostrarles unas fotos. Teníamos un video, pero lastimosamente no se los vamos a mostrar ahora. Pero lo que yo quiero enseñarles es algo. En el video es esta parte de la foto que miramos. Ella es la esposa del pastor Alatrista, Gustavo Alatrista, nuestro misionero, a quien ayudamos con la ofrenda misionera que usted deposita aquí cada vez que siente en su corazón el deseo. ¿Para qué es este dinero? Este dinero va a parar al Perú. Ahí tenemos nuestro primer misionero. Este año, si Dios lo permite, en el mes de noviembre vamos a hacer las conferencias misioneras y vamos a invitar a algunos pastores a quienes queremos apoyar en la obra misionera. Para eso es la obra misionera. Escúcheme con atención. Si nosotros como iglesia comenzamos a apoyar la obra misionera, la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia dice que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero también la Biblia dice: ¿cómo oirán si nadie va y les predica? ¿Cómo escucharán si nadie les enseña? Yo recuerdo, y usted lo sabe, que está haciendo el discipulado 1, el libro de Hechos, la conversación que tuvo el eunuco con Felipe. Felipe ve que el eunuco venía de Jerusalén y venía leyendo el libro de Isaías. Y Felipe se le acerca, se monta en el carro y le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco muy tristemente le dice: ¿cómo he de entender si no hay nadie quien me explique? Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Tenemos que ir y explicar y enseñar la palabra del Señor a aquellos que no saben. Pero hay distancias insalvables que nosotros no podemos estar ahí porque vivimos aquí. Pero tenemos hombres y mujeres que están listos a ir por nosotros. Y si nosotros apoyamos con la ofrenda misionera, créamelo, Dios va a bendecirnos abiertamente y abundantemente. Lo está haciendo, créame. Y entonces, aquí tenemos, usted viene el video, esperamos mostrárselo el próximo domingo. El ingenio que tiene esta mujer, el amor que tiene por estos niños, con tantas limitaciones. Mire, ¿dónde están sentados esos niños? Mientras nuestros niños tienen sus comodidades, nosotros nos esforzamos en invierno que tengan calefacción, en verano que tengan aire frío para que se refresquen. Mientras que nosotros nos preocupamos porque cada domingo tengan su snack, tengan sus dulcecitos, tengan sus comodidades. Gastamos dinero para comprar materiales. Y mira lo que esta mujer hace con tantas limitaciones. Le enviamos $100 al mes. ¿Usted cree que una persona puede vivir con esa cantidad de dinero? No. Y trabajan en lugares rurales con tantas necesidades. Y ahí están, sin perder el ánimo. Pero en el video yo me quedé asombrado cómo de esa bolsita que usted le ve en su mano saca una serie de cosas. Ay, es que el Señor nos da esa capacidad, ese ingenio, hermano. Así como vimos que el Espíritu Santo entró en la persona de algunas personas en el Antiguo Testamento y pudieron diseñar tantas cosas, yo creo que el Espíritu de Dios hace lo mismo hasta el día de hoy. Y entra en el corazón de esta persona, la motiva y la vuelve una persona creativa en medio de la dificultad. Y ahí está enseñándole a sus niños todos los días, y ella va hasta allá. Gracias a Dios, hoy día ya no tienen que caminar, gracias a algunos de todos nosotros, ¿verdad? Porque le alcanzamos dinero para comprar una mototaxi. Sigan la siguiente vista, por favor, hermano. Regrésala, por favor, la anterior. ¿Has visto esos tanques que están allá de color azul?
Ese es el agua que ellos toman. ¿Y cómo consiguen esa agua? Viene un camión con todos los microbios encima y les coloca esa agua ahí, de la cual estos niños que usted ve ahí sacian su sed. Mientras aquí nosotros, ponerles agüita ahí para que esté fresca, para que esté limpia, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso, pero quiero despertar y que usted vea que en otros lugares con tantas carencias ellos están haciendo la obra de Dios y nosotros con tantas facilidades no la hacemos. Gracias al Señor que este viernes creo salió un grupo, ¿verdad?, a evangelizar. Gracias a Dios, y síganlo haciendo el jueves. Gracias, hermano, y espero que sean todas las semanas, espero que sea todos los fines de semana, que no perdamos el paso. La siguiente foto, por favor. Ahí está nuevamente. Ella es la esposa del pastor Alatrista, Gustavo Alatrista. La otra foto, ahí está ella caminando, y en esa bolsita, es increíble lo que tiene en esa bolsita, parece una bolsita mágica. Espero ver el video la próxima semana. Ahí están los niños, y note esos niños. ¿Han notado algo en esos niños? Todos sentaditos, todos prestando atención, todos escuchando con atención. ¿Por qué? ¿Son niños marcianos? ¿Algo les pasa? No, son niños que los acostumbran a disciplinarlos, aún en medio de tantas necesidades que ellos tienen. Ahí están escuchando atentamente, sin hacer bulla. Usted va a mirar el video, nadie hace bulla, al contrario, preguntan, se interesan. Es bien interesante. ¿Hay más fotos, hermano? Ya no hay más. Hermanos, no olviden, en el mes de noviembre vamos a tener nuestra conferencia misionera. Vamos a invitar a varios pastores para que vengan y prediquen acerca de misiones. Y vamos a hacer que el hermano Gustavo Alatrista, escuche, esté orando. Él no puede venir, hemos intentado traerlo, lastimosamente no puede venir. Y no puede venir porque yo le alcancé para Cristo en un penal. Él fue un delincuente. Cristo lo alcanzó y Cristo cambió su vida. Tuve la oportunidad de pagarle sus 4 años de estudio en el seminario, se graduó, hoy es pastor y no es recién, ya tiene algunos años trabajando en el sur del Perú, ha establecido iglesias, es un hombre de Dios, pero ya sabe cómo son las reglas en este país. Si tiene antecedentes, para el gobierno no cuenta el que hoy Cristo lo ha regenerado y creemos en su regeneración, pero no le permiten entrar, no le pueden dar visa. Entonces lo que vamos a hacer es que él grabe un video predicándonos. Y a través de la tecnología, gracias Señor por la tecnología, vamos a poderlo ver en pantalla, aquí sentadito, y lo vamos a escuchar predicando a nuestro hermano Gustavo Alatrista. Los demás pastores van a venir en vivo e en directo, pero Gustavo va a venir a través de la pantalla. Así que estemos orando, hermanos. Yo quiero ver esta iglesia creciendo, y sé que la única manera en que crezcamos es cuando seamos generosos, extendiendo el evangelio a otras latitudes. Queremos tener un ministerio de misiones internacionales. Quiero ir a Guatemala, quiero ir a México y quiero ir a Panamá antes que se termine este año, porque queremos establecer en estos lugares, en México porque el 99.9% de esta congregación son mexicanos. En Guatemala porque Daniel es guatemalteco. En Panamá porque mi hermana Débora es panameña. Y algún día iremos al Ecuador o al Salvador. El Ecuador no encontramos un contacto, hermano. Todo está basado en los contactos. Si encontramos un contacto, entonces no hemos encontrado contacto en Panamá, solo a la hermana Débora, pero ella va a viajar y ya hablábamos esta mañana. Busque un pastor con sana doctrina que esté empezando una obra y nosotros comenzamos a ayudarle poquito a poco. No prometemos grandes cosas, pero empecemos por orar, que es lo más importante, y después alcanzarles. Pero queremos cristalizar todo esto que estamos mencionando, que no sean solo palabras que se las lleve el viento, sino que con el tiempo podamos hacer realidad y vamos a ver cómo nuestra iglesia, el Señor va a empezar a bendecir de una manera increíble. ¿Sabe por qué? Porque Él es poderoso.